Agradecida con el Señor por tu presencia en este estudio. Hoy es el capítulo número 3 de nuestra serie Vámonos de pesca. Seremos testigos, tú y yo, de uno de los milagros más grandes que el Señor Jesús hizo durante su vida aquí en la tierra. La multiplicación de los 2 peces y los 5 panes para dar de comer a más de 5,000 personas. Soy la pastora Lucía French y estoy agradecida de poder entrar en tu casa, entrar en tu cuarto, en tu habitación, para poder compartir este estudio de grupo de vida. Hoy estaremos en el libro de Marcos, capítulo 6, versículos del 30 al 44. Marcos, capítulo 6, versículos del 30 al 44. ¿Me acompañan, por favor? Jesús estaba un poco cansado. Quería ir junto con sus discípulos a un lugar tal vez un poquito más tranquilo, a un lugar seguro. Entonces salieron de la ciudad para encontrar ese lugar seguro. Sin embargo, la gente se dio cuenta y antes inclusive que el Señor Jesús llegara a ese lugar, ellos ya estaban esperándolo. Era tal la fama del Señor Jesús que había alcanzado en toda esa ciudad, que dice la palabra de Dios que sin contar las mujeres y los niños, habían más de 5,000 personas esperándolo. Es impresionante lo que pasa. Vamos a empezar desde el verso 34. Cuando Jesús bajó de la barca y vio una multitud tan grande, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Entonces se acercó a ellos y comenzó a enseñarles muchas cosas. Como ya se estaba haciendo tarde, los seguidores acercaron a Jesús y le dijeron: «Este es un lugar despoblado y ya es muy tarde. Haz ir a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y compren algo de comer». Tomemos en cuenta que muchas de estas personas tuvieron que hacer un viaje realmente largo. Muchos de ellos tuvieron que viajar entre 2 millas a 3 millas a 5 millas, es decir, estamos hablando de horas de camino. También estamos hablando de un día caluroso y también de un lugar no tan cómodo, donde muchos tenían que estar de pie o tal vez si estaban cansados sentarse entre las piedras. También habían permanecido casi 7 horas escuchando al Señor Jesús. Obviamente ellos tenían hambre y sus discípulos estaban preocupados porque realmente ellos estaban también con hambre, pienso yo, ¿verdad? Vamos a ver qué dice la Escritura. Pero Jesús les respondió, verso 37, denles ustedes de comer. Y yo me imagino la cara de ellos. ¿Qué? A ver, Jesús. Y ellos respondieron: ¿quieres que para alimentar a tanta gente vayamos y compremos pan por el equivalente a un mes de trabajo de todos nosotros? Digan conmigo, ¡ouch! Realmente lo que les estaba pidiendo Jesús era algo muy difícil, número uno, de lograrlo. Ellos no podían imaginar qué era lo que realmente el Señor Jesús les estaba pidiendo. Además, sus corazones estaban endurecidos. Y por eso es que ellos no entendían las palabras de Jesús, ni siquiera lo que Él quería o pretendía hacer en esa tarde. Entonces dice Jesús en el verso 38, Jesús les dijo: «Vayan y vean cuántos panes tienen ustedes». Fueron y averiguaron y le dijeron: «Tenemos 5 panes y 2 pescados». Entonces Jesús les ordenó que hicieran sentar a la gente en grupos sobre la hierba verde. Se sentaron en grupos de 50 y de 100. Después Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró al cielo y dando gracias a Dios, los bendijo. Luego los partió los panes y les dio a sus seguidores para que lo repartieran. También repartieron 2 pescados entre todos. Todos comieron y quedaron satisfechos. Recogieron 12 canastas llenas de los pedazos de pan y pescado.
y los que comieron fueron 5,000 hombres. Oh, wow. Miren, en ese momento, cuando el Señor Jesús dice a sus discípulos, muy bien, si tienen hambre, por favor, denle de comer. Ellos se quedan un poco, ok, ¿qué es lo que estás tratando de decirnos? ¿Y sabes qué? Han habido muchas ocasiones en mi mesa o en mi lugar de trabajo donde realmente hay mucha necesidad. Y he visto la mano de Dios multiplicando lo poco que tenemos, pero asombrándome del poder que tiene del Señor. Por eso nuestro pastor Rubén en su predicación nos decía que para que exista o que se diera un milagro, se necesitan dos cosas. Número uno, la fe de las personas. Y número dos, obviamente, el poder de Dios. Amén. El milagro realmente son cosas que no estás esperando que sucedan o que te parecen imposibles. Para los discípulos, que el Señor Jesús les haya dicho, aliméntenlo ustedes, él estaba hablando de, ok, pero ¿cómo lo hacemos? Entonces, en ese momento surge una necesidad. Ups. Creo que este es el primer problema. Nos decía Pastor Rubén en su predicación, dice, pensamos que los milagros de Dios surgen de la necesidad de las personas y esto es un error. Es verdad que los milagros suplen mayormente la necesidad de las personas, pero no fue la necesidad de las personas lo que mueve el corazón de Dios para hacer los milagros. Amén. ¿Sabes por qué? Porque el milagro tiene la característica de número uno, mostrar una verdad acerca de Dios. Jesús había hecho ya una serie de milagros. Yo no sé cuántas cosas habrá hecho ya el Señor Jesucristo para que 5,000 personas lo hayan seguido y sin importar la distancia estén junto con Él. Amén. Pero al mismo tiempo, en cada milagro, Jesús está mostrando algo del carácter de Dios. Y esto es importante que lo notemos, porque cuando nosotros vemos milagros que se hayan hecho, a ver, ¿recuerdas el último milagro que el Señor hizo en tu propia vida? Yo recuerdo algunos, pero en cada cosa que yo recuerdo veo realmente una parte del carácter de Dios. Es decir, una parte de su amor incondicional a pesar de las cosas que yo no tengo. Él siempre está supliendo mis necesidades. Amén. No siempre me da lo que yo quiero, pero siempre hace milagros verdaderos en cosas que Él necesita para que yo mire y siga adelante en el proceso de santificación. ¿Está conmigo? Los milagros son usados por el Señor Jesús para decirnos cosas acerca del carácter de Dios. Y si usted y yo no podemos establecer cuál es el carácter de Dios cuando pasa el milagro y solamente nos quedamos con la parte número 2, oh, qué lindo, el Señor ha suplido mi necesidad y estoy feliz y estoy contenta y doy gracias a Dios. Es más, testifico en la iglesia de aquel milagro. Pero el problema es que esa alegría se me pasa, que muchas veces ese milagro se me olvida. Y cuando realmente estoy en un problema tal vez más grande, no tengo el alimento necesario, no tengo el sustento necesario para seguir adelante. Entonces nos decía Pastor Rubén, pues es más fácil ir y correr con los pastores o con las personas que vemos que saben tal vez un poquito más y les pedimos que oren por nosotros. Es decir, empezamos a sentir la necesidad de que Dios nuevamente obre en nuestra vida. Pero realmente el milagro hace que muestre una verdad de Dios.
¿Y cómo yo sé cuál es una verdad de Dios? Y dice la Escritura que toda verdad está mostrada en este hermoso libro llamado la Biblia. Si yo no abro esa palabra de Dios, no puedo conocer la verdad acerca de Dios y tampoco puedo conocer la dimensión de su poder. Por eso Mateo 4:4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, escuchen bien, palabra que sale de la boca de Dios. Amén. En otras palabras, lo que esos peces y esos 5 panes significaban en esta parábola nos enseñó nuestro pastor Rubén, es que ellos denotaban la importancia de lo que debe ser en mi vida la palabra de Dios. Esa palabra viva y eficaz, esa palabra que me cambia, que me transforma, que me detiene a conocer a Dios, y cuando ya lo conozco, entonces cuando viene una nueva necesidad y yo tengo algo con que sustentar mi familia. Fíjense en ustedes, ¿cómo creen que los discípulos encontraron una persona, tal vez un muchacho, en donde que entregaron los 2 peces y los 2 panes? Muy posiblemente la madre del chico le dijo, sé que vas a oír a Jesús. Voy a poner en tu canasta esto para que suplas tu necesidad. Y el niño vino y lo dio con mayor generosidad. El milagro hace que yo pueda conocer a Dios en forma íntima. ¿Cuántos panes y cuántos peces has puesto en tus hijos? ¿Cuántos panes y cuántos peces tienes en tu bolsillo para suplir esa necesidad que hay en tu vida o con lo que vivirás para mañana? ¿Cuántos panes y peces tienes atesorados para el problema que vas a vivir el día de mañana? Es por eso que es tan importante cada vez que pase algo sobrenatural en nuestra vida, sentarnos no solamente a decir gracias Dios por esto, yo sabía que tú eres santo, que eres poderoso, sino también es muy importante cómo Dios está mostrándose en este milagro. Quiero conocerte, Señor. Quiero sentir que tu palabra realmente es viva y eficaz y que al mismo tiempo, al suplir mi necesidad, esto sea para que otros puedan creer al ver lo que me está ocurriendo, tu gloria, y pueda yo ser testiga de lo que el Señor tiene y trae a mi vida. ¿Está conmigo? Mire usted, la multiplicación entonces, este milagro es entonces el resultado de agradecer lo que tienes. Es muy hermoso cuando el Señor Jesús toma los 5 panes, los 2 pescados, mira al cielo y da gracias a Dios por lo que Él tiene. Matemáticamente, usted puede ver que es imposible alimentar con 2 peces y 5 panes a más de 5,000 personas. Pero este es el sustento de este milagro. El día en que yo puedo agradecer por lo que tengo, en vez de quejarme todo el tiempo por lo que no tengo, ese día yo voy a ver la gloria de Dios que proyecta su palabra, porque lo poquito que yo aprendo en cada grupo de vida, en cada predicación recibida, en cada alabanza, en cada situación de adoración, en cada momento en que yo me levanto, tomo mi Biblia y empiezo a leerla, sé y determino en ese momento lo que es más importante o determino las prioridades que yo tengo en mi vida. Y esas prioridades me van a hacer ver milagros en donde nadie más puede observar o ver. En tu canasta hay algo que Dios va a usar. En tu canasta hay algo que tú tienes y que Dios necesita de ti para que lo conozcas más íntimamente. Recuerda algo.
Nada de lo que te pase sucede por casualidad. Nada de lo que tú creas, de lo que tú tengas, es por casualidad. Y también hay algo muy importante en la enseñanza del día de hoy. Dios puede bendecir tu necesidad, lo que otros piensan que no tienes. Cuando tú pienses que no es suficiente, que a todo lo que la gente lo llamó poco o que tus ojos no alcanzaban, Dios le otorgó una bendición especial. Y eso tendría que cambiar mi manera de vivir y mi manera de pensar o de percibir las cosas para cambiar mi lenguaje y la forma en que yo peleo mis batallas diariamente. Mi hermano, mi hermana, pongámonos a pensar, ¿qué es lo que el Señor trae a nuestra vida con estos milagros? Y no necesitamos hablar de algo grande. Realmente Dios se muestra en los milagros más pequeños, en el milagro de la vida, en el milagro de la salud, en el milagro de la esperanza, en el milagro de que Dios está con nosotros cada día y que su amor suple cada una de nuestras necesidades. Te dejo con el grupo de vida, con la pregunta: ¿se ha endurecido tu corazón al punto de no poder ver las cosas milagrosas que ha hecho Dios? ¿Cuál es el último milagro que tú recuerdas que el Señor hizo en tu vida y qué aprendiste acerca del carácter de Dios en la intimidad? ¿Qué es lo que le estás pidiendo al Señor con tal fuerza? ¿Y cuáles son esos 2 panes y esos 5 peces? Perdón, esos 5 panes y esos 2 peces que el Señor te ha dado para convertir esa necesidad en un milagro que muestre la gloria de Dios. Abrazo tu vida y estoy orando para ti. Que Dios te bendiga.